Velar de gastroenterólogo. Antes de poder conversar con el doctor y pueda ir respondiendo sus inquietudes, vamos a conocer un poquito más en el siguiente informe. Adelante. El término reflujo gastroesofágico describe el paso del contenido del estómago hacia el esófago. En condiciones normales, el contenido gástrico o intestinal no pasa al esófago, ya que existe un esfínter esofágico inferior que actúa como una válvula e impide el paso del alimento. Cuando esta barrera muscular se altera o relaja inadecuadamente, el contenido gástrico pasa al esófago, irritando la mucosa y produciendo diferentes síntomas y o complicaciones. En el reflujo gastroesofágico, el diagnóstico y tratamiento están relacionados, puesto que se considera criterio diagnóstico la respuesta a la terapia antisecretora. Reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son sus síntomas y causas? Para más información, comuníquese al 01-771-2961. Los especialistas responderán su pregunta. Bien, ese fue el informe. Estamos listos y le damos la bienvenida al especialista, el gastroenterólogo de la Clínica Ricardo Palma, el doctor Héctor Velarde. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Juliana? Muy buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros para poder conversar más acerca del reflujo gastroesofágico. Esto es algo en verdad que quizás muchas personas no conocen el término, pero aqueja a bastantes personas. Entonces, por ello, doctor, primero vamos a empezar definiendo esta patología para que acá varios digan, yo siento esto o tengo esto. De alguna manera, para hacerlo en lenguaje sencillo, podemos conversar de que tener reflujo es como tener un pequeño dragón que despierta por temporadas, ¿no? Hipo, eructos, acidez, vinagreras, dolor en el pecho, dolor retroesternal, sobre todo después de la ingesta de alimentos o de la ingesta de líquidos, son síntomas característicos del reflujo. Si estas molestias permanecen a lo largo de las semanas o a lo largo de los meses afectando nuestra calidad de vida, estamos hablando de lo que es el cortejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que involucra síntomas propiamente digestivos como el hipo, la acidez, los eructos, la famosa vinagrera que suelen alejar a algunos pacientes, como también otros síntomas que están más allá del aparato digestivo, como agravamiento de asma inducido por reflujo, como tos inducida por reflujo, como carrasperas por la mañana, como disfonía matutina, como el velamiento de la voz, el que se apague la voz en los cantantes cuando cenan muy tarde, de manera muy común, o de lo contrario, incluso también otros síntomas como erosión dental, desgaste de la cara interna de los dientes. Importante entonces si es que están teniendo estos síntomas. Estamos hablando de reflujo gastroesofágico con el doctor Héctor Velarde, gastroenterólogo de la Clínica Ricardo Palma. Puede hacer su consulta directamente al 771-2961, 771-2961 o por medio del Facebook de PBO Perú o YouTube como PBO Digital y también escucharnos en los 91.9 FM. Doctor, y cuando una persona también a veces deja estas dudas y dice, con el sobrepeso, con la obesidad, con la gestación, ¿el reflujo gastroesofágico se puede presentar con mayor frecuencia? Definitivamente sí, no solamente con el sobrepeso y la obesidad, también los vemos asociados a problemas de mala postura en el momento de comer, aquellos que comen muy jorobados, muy doblados, aquellos que comen en la cama, veo exacerbación del reflujo en los que usan fajas o correas ajustadas. También siempre es bueno darse un tiempo para comer, siempre es bueno dedicarse un poco, estar tranquilos en el momento de la ingesta de alimentos, ¿no? Y lo vemos con mucha frecuencia en aquellos que tienen el mal hábito de acostarse con el estómago lleno. Siempre no nos cansamos de recomendar que el último alimento del día debiera ser, sobre todo en aquellos que tienen síntomas de reflujo, 3 horas antes de acostarse por lo menos. Incluye sobre todo el caso de los adultos mayores que por tema de el paso de los años pierden el movimiento natural, ya tienen lo que llamamos contracciones terciarias
el famoso presbiesófago, y entonces pueden hacer reflujo durante la noche, atorarse, asfixiarse incluso, o tener neumonías asociadas asociadas al evento repetido del reflujo, o exacerbación de problemas respiratorios asociados al problema del reflujo cuando se acuestan inmediatamente después de haber ingerido alimentos. Entiendo. Justo, doctor, acá una de las consultas que nos dejaron es, doctor, cuando consumo algunos alimentos, como por ejemplo el arroz, y junto al puré siento un dolor al terminar de pasar los alimentos, ¿esto se puede deber a un reflujo gastroesofágico? Es posible que sí pueda deberse a fenómenos de reflujo. Ahora, si esto es repetido con diferentes tipos de alimentos, podemos considerar reflujo. Una cosa que tenemos que guardar como diagnóstico diferencial es la posibilidad de una intolerancia alimentaria. Recordemos que el puré suele involucrar leche, mantequilla. Una de las causas de reflujo refractario, reflujo que no mejora, suelen ser las intolerancias alimentarias, sobre todo la intolerancia a la lactosa. Mucho cuidado. Cuando tenemos pacientes que tienen reflujo, están tomando su medicación y no mejoran, pues dos posibilidades. Una de ellas, de repente no se toman las medicinas a la hora, en el momento adecuado. Y la segunda, una intolerancia alimentaria no asumida, ¿no? Claro que sí, doctor. Ya tenemos una llamada de Javier desde Comas. Muy buenas tardes, señor Javier, lo escuchamos. Buenas tardes, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Pero, quisiera saber por qué ya desde hace unos 3 meses atrás me ha empezado a... mejor dicho, cuando amanezco con la boca amarga, no sé cuál es el motivo. Perfecto, vamos a ver si se relaciona al reflujo gastroesofágico. Muchas gracias, señor Javier, por su consulta. Bueno, la sensación de boca amarga es una sensación muy general, bastante inespecífica, no necesariamente alude a reflujo. Si bien es muy común que los pacientes con reflujo a veces, por la erosión dental, el desgaste de cara interna de los dientes, o por las mañanas muchas veces, suelen sentir tengan una sensibilidad muy particular en la cavidad oral. También la sensación de boca amarga se ve asociada a trastornos del sistema nervioso neurovegetativo o parasimpático. Muchas personas con falta de sueño, mala calidad de sueño, suelen tener la sensación de boca amarga. También los vemos en algunos déficits de vitaminas, ¿no? Doctor, ¿y el reflujo va de la mano con la gastritis o es que una persona solo puede padecer el reflujo gastroesofágico? Porque muchas personas también piensan, ¿no? Dicen, si yo tengo gastritis, entonces también tengo el reflujo. No, son temas diferentes. Sin embargo, van muy de la mano en cuanto al manejo. Recordemos que en el caso de la gastritis, sea asociada a la bacteria, el Helicobacter pylori, o sea asociada a temas o simplemente situacional, ingesta de otras medicinas, corticoides, antiinflamatorios, etcétera, las solemos manejar con medicinas que bloqueen la acidez. Y en el reflujo, uno de los aspectos más importantes es bloquear el ácido, de manera que la secreción de ácido, de manera que a menor ácido el contenido de lo que va a ascender, de lo que va a subir hacia el esófago es mayor. Una de las cosas por las que... Ahora, el ácido no es la única causa del reflujo. Muchas veces dentro de lo que asciende también ingresa pepsina, contenido intestinal, jugo intestinal, etcétera, los cuales pueden ser muy lesivos, sobre todo cuando se trata de los pacientes que tienen lo que llamamos reflujo laringofaríngeo, es decir, aquellos que tienen el reflujo tan intenso, sobre todo en horas de la noche, que el ácido y el resto del jugo del contenido digestivo llegan a afectar la laringe, la hipofaringe, y afectan no solamente temas de voz, sino temas de microaspiración o exacerbación de problemas bronquiales o respiratorios en horas después en la noche o después de haber ingerido alimentos, ¿no? Una de las cosas que siempre tenemos en cuenta y decimos a los pacientes es que en aparato digestivo alto la gastritis siempre va a ser gastritis, la úlcera, y el cáncer siempre va a ser cáncer, pero el reflujo es evolutivo. La esofagitis, el reflujo nos lleva a esofagitis, inflamación del esófago, y la esofagitis puede ser evolutiva, primer grado, segundo grado, cuadros severos de esofagitis, el famoso esófago de Barrett, que nos pone en riesgo de cáncer de esófago y el cáncer de esófago a la larga. Y por eso que el reflujo es algo que tiene que ser manejado y tenemos que hacer la intervención adecuada por estos dos aspectos. Uno, por la potencialidad oncológica. Segundo,
porque el reflujo va a afectar la calidad de vida. Está demostrado que aquella persona que tiene reflujo durante la noche disminuye su productividad laboral en 10% y la habilidad lectiva, la capacidad para aprender, puede disminuir hasta en 25%, porque son personas que no duermen sufriendo por el tema del reflujo. Claro. Doctor, nos han dejado unas consultas por medio de las redes y nos dice Carlos Mario: buenas, doctor, mi mamá en la noche bota como una flema, pero espesa y huele mal. ¿Esto sería un tipo de reflujo? Podría ser el tema del reflujo, si es que no tiene ningún otro tema respiratorio asociado. Sí es importante decir esto, hoy no nos insistimos, último alimento del día debe ser 3 horas antes de acostarse. Si yo entreno a las 6 de la tarde, termino de cenar 6:24, aproximadamente 3 horas más tarde, recién 9:24, puedo optar por posición horizontal, tratando de tener reflujo. Una caminata postprandial después de haber cenado o antes de acostarse siempre ayuda, y siempre tenemos que tratar de que los alimentos por la noche sean un poquito más ligeros, ¿no? Un buen desayuno, un almuerzo mediano, pero en la noche debe ser una comida mucho más ligera. Perfecto. Otra consulta que nos ha dejado Germán nos dice: ¿el omeprazol es buena para algo en este caso? Sí, definitivamente nos ayuda. Los inhibidores de bomba de protones en el omeprazol, esomeprazol, radioprazol, todos ellos, pues me disminuyen definitivamente la densidad del ácido que produce el estómago. Al disminuir el volumen, la concentración de lo que asciende, del ácido que asciende, no va a lastimar, va a ser un contenido mucho más neutro, y eso no va a lastimar el esófago. Al disminuir la esofagitis, disminuye el dolor y disminuyen los síntomas. Pero todo tiene que ser supervisado y medicado. Un paciente con reflujo necesita una consulta médica por el especialista, necesita un seguimiento, y si tiene un periodo de tiempo importante con reflujo, de hecho, amerita un estudio endoscópico, amerita una endoscopía. No es lo mismo manejar reflujo en un paciente que en un reflujo que tiene una indemnidad anatómica, es decir, un paciente que tiene la anatomía totalmente adecuada, ordenada, que en un paciente que tiene problemas de esófago corto, mal cierre de la unión de esófago-estómago, una hernia hiatal, que es un acortamiento relativo de la unión gastroesofágico, son temas que se tienen que diagnosticar con endoscopía para poder establecer el tratamiento adecuado y el periodo de seguimiento del paciente. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que sobre todo podría dar a las personas que quizás están teniendo estos síntomas? ¿Qué cambios deberían hacer, ¿no? ¿Y qué controles, qué otros exámenes también les aconsejaría? Claro, hay circunstancias que no son compatibles con el reflujo. El tabaco no es compatible con el reflujo. El tabaco tiene que desaparecer en aquel reflujador. Alguien que tiene historia de reflujo gastroesofágico, antecedentes, síntomas, definitivamente no debe fumar. El tema de los chocolates, debe haber una restricción relativa de chocolates, o por lo menos si va a ingerir un chocolate muy temprano, en horas de la mañana, muy lejos de la hora de acostarse. Un paciente con reflujo debe tener un horario adecuado de alimentos. Un paciente con reflujo tiene que tener último alimento del día, insistimos, debe ser 3 horas previas al acostarse. Si puede caminar un poco después del almuerzo, si puede caminar un poco después de la cena, bienvenido sea, mucho mejor. Debe preocuparse también debe disminuir también el tema de la obesidad y la densidad de algunos alimentos como grasas saturadas, evitar el exceso de grasas saturadas para el caso de nuestros pacientes con reflujo. Doctor, una pregunta más que nos han dejado por medio de las redes, nos dice Germán: cuando como mucho chocolate siento cierto malestar en las noches, ¿esto sería normal? No, es parte del reflujo. Tanto el cacao como el tabaco disminuyen la presión del esfínter, disminuyen la presión a nivel de la unión entre esófago y estómago, la unión gastroesofágica. Al disminuir la presión, pues la posibilidad de reflujo va a ser mucho mayor. Yo anecdóticamente siempre le cuento a los pacientes de que tienen que recordar aquella película navideña de una niña que guarda la taza de chocolate caliente en la noche y la toma a primeras horas de la mañana. Eso debería ser una norma, una regla para el caso de los pacientes con reflujo. Evitar el cacao, y si tengo mi taza de chocolate caliente de Nochebuena, la guardo para el desayuno, pero nunca cerca de la hora de acostarnos. Perfecto, doctor. Muy agradecido por estar con nosotros explicándonos más sobre también las medidas que hay que tener en cuenta para poder disminuir quizás estos síntomas. Puesto con ello no quiere decir que vaya a dejar de asistir a sus consultas. Por eso, doctor, ¿dónde pueden ubicarlo?
Cualquier consulta en la clínica Ricardo Palma, pueden comunicarse al 2240-971 o también al 997-976226. Muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor Héctor Velarde, gastroenterólogo. Muchas gracias, doctor, nuevamente por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Gracias. Y también, si estás trabajando y has decidido estudiar una carrera universitaria, estudia en la UMA, Universidad María Auxiliadora, en cualquiera de sus 7 carreras profesionales en modalidad semipresencial.